Hola, soy Aldo Montenegro, profesor de Currículum y Evaluación de la Facultad de Educación, Psicología y Familia en los niveles de pregrado y posgrado. A continuación, voy a proceder a explicar un procedimiento de evaluación denominado V de Gowin. Antes de iniciar su explicación, me interesa aclarar un par de conceptos que son necesarios en la aplicación de este tipo de herramientas didácticas y de evaluación. Esto es el concepto de procedimiento, que significa que una herramienta de evaluación como esta nos permite desarrollar estrategias de aprendizaje en un proceso y a su vez nos permite ir mirando evidencias de avance de este aprendizaje. Y el otro concepto es el concepto de instrumento de evaluación, que también está inserto en esta herramienta y que dice relación con aquellos cotejos que vamos a hacer al final del proceso de aprendizaje. El concepto de instrumento de evaluación lo vamos a revisar, uno para el proceso mientras ocurre esta estrategia y el otro al final del trabajo realizado por los alumnos. Iniciamos entonces la explicación de la V de Gowin. Esto consiste en un procedimiento también de carácter investigativo, en donde los estudiantes reciben por parte del docente una pregunta esencial. Tiene toda una dimensión heurística este tipo de procedimiento, ya que ellos, a partir de esta pregunta esencial, inician un proceso investigativo que tiene dos partes. La primera parte es de carácter eh, indagatorio, específicamente búsqueda de información, y posteriormente tiene una segunda parte de carácter procedimental, en donde ellos ya dan curso a una serie de acciones investigativas conducentes a responder esta pregunta esencial. Finalmente, decir que esta pregunta esencial no es una pregunta eh, profunda, de gran tamaño. Ya me referiré con algunos ejemplos a sus características, que no puede ser respondida eh, con un par de palabras. No puede ser respondida, como decimos, ¿no es cierto?, en educación, factual o conceptualmente. Tiene que ser respondida integralmente. Veamos esta herramienta. Aquí hay un diagrama de ella. Como verán ustedes, en la parte superior está la parte conceptual teórica y en la otra parte está la parte procedimental práctica. En el centro, ahí está referida a esta respuesta a la pregunta esencial. Entonces los pasos que tiene se inician en el lado izquierdo de su pantalla con acopio de información, para posteriormente los estudiantes pasan a organización del trabajo, y enseguida, ya en una fase netamente procedimental, ejecutan lo planificado, llegan a juicios de valor, llegan a conclusiones y posteriormente, ¿no es cierto?, responden la pregunta esencial. El paso número uno, entonces, tiene como requerimiento la presentación de la pregunta central por parte del docente. Esta pregunta central va a guiar todo el proceso investigativo. Es una pregunta de nivel superior y que convoca un ejercicio complejo responderla. Como decía anteriormente, no puede y no admite respuestas reproductivas ni algorítmicas. Son preguntas poderosas que van a ir en la búsqueda de respuestas complejas y que, por supuesto, van a implicar la redacción de algún tipo de documento, de algún tipo de informe y, por qué no tampoco, también decirlo, la redacción de algún ensayo, por ejemplo. El paso 2, ¿no es cierto? Perdón, como parte del paso uno, ¿no es cierto? Y bajo el nombre de preguntas poderosas, algunos beneficios. Son preguntas abiertas y cortas que nos responden con un sí y un no. Aquí hay algunos tips que para poder plantearlas, como podemos empezar las preguntas con la palabra qué, para qué, cuál, cuándo, etcétera, lo que está planteado allí. Estas preguntas promueven la reflexión, ¿no? Se responden rápidamente, obligan a la concentración,
desarrollan responsabilidad y empoderamiento, fomentan el pensamiento proactivo y la creatividad y preparan al alumno para la apertura a lo nuevo y lo vinculan con su capacidad de asombro. Eh, Obviamente estas preguntas predisponen al aprendizaje y a la construcción de conocimiento. Algunos ejemplos de preguntas por mi área, disculpen, pero tengo solo ejemplos de mi área. ¿Es posible atribuir a las intencionalidades del actual currículum el aumento significativo del bullying en el clima de convivencia escolar de las escuelas del país? Otra pregunta, ¿cómo se puede explicar la paradoja del respeto a la diversidad y la exigencia de alcanzar altos estándares de aprendizaje? Como verán ustedes, aquí hay un par de preguntas que no pueden ser respondidas con un sí o un no o con frases cortas. Va a requerir de un proceso investigativo, reflexivo y la redacción de una respuesta altamente compleja e integral que va a incorporar bibliografía, argumentos, y es aquí entonces donde uno se da cuenta que esta herramienta, la VTGO, nos permite también abordar grandes temáticas, grandes conceptos y materias que nosotros tengamos como propósito en nuestras unidades de aprendizaje de cada una de las asignaturas del plan de estudio. Ahora sí, el paso 2, ¿no es cierto? Una vez que le hemos presentado esta pregunta esencial, es que los estudiantes proceden al acopio de información para responder esta pregunta. Entonces, es aquí donde el docente, ¿no es cierto?, inicia la búsqueda en fuentes de información, en bibliografías, en webgrafía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es obvio que el docente, ¿no es cierto?, tiene la gran oportunidad de entregar todo el material que a él le interesa que los estudiantes revisen. El paso 3 es la organización del trabajo. Los integrantes, ¿no es cierto?, de cada uno de los equipos de trabajo se organizan, establecen funciones, eh, proponen formas de trabajar, eh, pueden ir organizando la información en mapas conceptuales, en cuadros comparativos, en esquemas, preparan entrevistas, pueden incluso diseñar, experiencias de laboratorio, en fin. Esto es parte de los estudiantes. Obviamente el docente puede sugerir también formas de trabajo. En el paso 4 ya es la ejecución de las tareas y monitoreo del aprendizaje. Los estudiantes inician lo que diseñaron, lo que planificaron, y el profesor exige un reporte permanente de sus avances. Eh, en esta parte, como mencionaba al inicio del video, va a ser necesario el uso del instrumento de evaluación escala de apreciación, en donde nosotros vamos a identificar los desempeños que queremos ir observando durante el proceso de trabajo, pero que la única manera de observarlos va a ser a través de evidencias objetivas. Reitero, por ejemplo, el envío de breves informes, pequeños abstracts, etcétera, etcétera. El paso siguiente son discusiones finales y conclusiones. Eh, Acá, ¿no es cierto?, ya en esta etapa los estudiantes han acopiado información, se organizaron cómo trabajar, analizaron la información y llega el momento de tomar decisiones. Acá ellos revisan lo que han tenido a su haber en materia de material bibliográfico, fuentes, experiencias, entrevistas y entonces inician un proceso de selección y toman decisiones de cómo van a responder la pregunta. Entonces, en esta parte ya, como decía, el profesor nuevamente puede hacer uso de este instrumento evaluativo conocido como escala de apreciación, en donde él puede ya entregarles una retroalimentación a los estudiantes de cómo él ha visto, ¿no es cierto?, este proceso, para finalmente, cuando los alumnos hagan la entrega de su producto final, el profesor nuevamente pueda hacerlo muy objetivo su proceso de evaluación a través del uso de una rúbrica.
En este caso, para las categorías 4.3.2.1, que son descripciones que vamos a poner de lo que esperamos ver en los estudiantes, entendiendo el 4 como el óptimo y el 1 como ya la descripción objetiva por parte del docente de algunos errores comunes que podrían cometer los estudiantes, ¿no es cierto? Podemos ir, ¿no es cierto?, mirando el desempeño de estos en su producto final. Y aquí propongo algunas dimensiones, como definiciones conceptuales, fundamentos teóricos, cobertura bibliográfica y diseño, presentación y, por qué no, también la aplicación de la norma APA.